Habló Yahweh a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de él y murieron. Y Yahweh dijo a Moisés: Di a Aarón tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá de túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación, y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su causa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Yahweh y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahweh, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahweh, para hacer reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su causa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Yahweh, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahweh, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de los hijos de Israel. Y saldrá al altar que está de delante de Yahweh y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y le esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades, los pecados de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá, y hará su holocausto, y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. Y quemará en el altar
la grosura del sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento de Israel. Y sacarán fuera del campamento de Israel el becerro y el macho cabrío, inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. El que los quemará lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento de Israel. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, pueblo de Israel, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Yahweh. Una de las conmemoraciones más importantes que tenemos como pueblo de Israel es el Yom Kippur, la fiesta de Yom Kippur, la fiesta del perdón. De acuerdo a la explicación que se nos hace en el libro de Vayikra, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas, y ofrecerás ofrenda encendida a Yahweh. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante del Eterno. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados, de todas vuestras transgresiones, delante de Yahweh. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. Levítico 16, 30 al 31. Esta santa convocación, este Yom Kippur, ¿sí?, es una de las sombras proféticas de lo que el Mesías vino a hacer con y para su pueblo, el pueblo de Israel. En esta convocación, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote de Israel, del templo de Israel, conduce una ceremonia, un ritual muy especial para purificar al templo y al pueblo. La parte central de este ritual es cuando este Cohen Gadol presenta un becerro y 2 cabras delante del Eterno como ofrenda especial por los pecados del pueblo. Se echan suertes para escoger a una de las cabras, a uno de los machos cabríos, sacrificarla para purificar el templo de toda impureza provocada por cualquier pecado del pueblo de Israel. Y finalmente, con la segunda cabra, el segundo macho cabrío, se lo liberaba al desierto y no se sacrificaba para purificar al pueblo. Esta es la suerte que caía sobre Azazel, ¿sí?, la segunda de las cabras o macho cabrío presentadas delante del Eterno como expiación por los pecados. La palabra Azazel en hebreo significa chivo expiatorio. Y antes de enviar a esta cabra, el sumo sacerdote imponía las manos sobre su cabeza y confesaba todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualquiera que fueren sus pecados, transfiriéndolos de esta forma al cuerpo del animal. Este macho cabrío, que era enviado al desierto, a una zona inhóspita, implicaba que luego debía morir. La concepción que se maneja como lugar desértico se refiere a un sitio inhóspito en el que no prospera la vida, ¿sí? De alguna u otra manera este animal iba a morir, iba enviado a la muerte. Un lugar sin vegetación, sin árboles, un lugar de sequedal, donde ni siquiera había pasto para estos animales. No había ningún tipo de alimento. También se consideraba que este animalito era enviado a un risco muy alto, a una peña, como está escrito en la Torá: y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto.
Levítico Vayikra 16 del 20 al 22. Ese macho cabrío, Azazel, que iba al desierto y que cargaba con las iniquidades de los hijos de Israel, no es más ni menos que la figura de nuestro Adón, Yeshua. Mateo capítulo 4, versículo 4. Entonces Yeshua fue llevado por el Ruach, por el Espíritu al desierto, para ser tentado por Hasatán. Mateo 16, capítulo 26. Otra vez, Hasatán lo llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le expresó: todo esto te daré si me adoras. Pero Yeshua respondió: escrito está en la Torá, a tu Elohim solo servirás. Mateo capítulo 4, versículo 6. Y Hasatán le dijo: si realmente eres el hijo de Elohim, lánzate abajo, despéñate, pues escrito está: a sus ángeles te encomendará y en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropiece en piedra. Pero Yeshua respondió: también escrito está: no tentarás a Adonai tu Elohim. Mateo 4, versículo 6. Y acercándose, el tentador le dijo: si realmente eres hijo de Elohim, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero Yeshua respondió: no solo de pan vivirá el hombre. Mateo 4, versículo 4. Este macho cabrío, enviado al desierto, a un sitio inhóspito, donde no existían los alimentos, donde no prosperaba la vida, a este sequedal, representa a Yeshua, nuestro Adón, el Mashiach de Israel. Debía ser enviado al desierto, y allí él cargaría con los pecados de su pueblo, de Israel. Y posteriormente sería enviado a la muerte, tal como lo expresa el profeta Isaías en el capítulo 53, traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades, sobre él recayó el castigo, el precio de nuestra shalom. Pero esta vez, el sacrificio por las impurezas de los hijos de Israel no iba a ser llevado adelante por medio de un animal. Hebreos capítulo 9, versículo 12. Y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre. Entró al lugar Kadosh, santísimo, una vez y para siempre. El Kohen Gadol, el sumo sacerdote, en esta festividad, en esta santa convocación de Yom Kippur, solamente podía entrar a este lugar una vez al año, ¿sí? Esto lo podemos apreciar en Levítico, capítulo 16, versículo 2. El Eterno había hecho una advertencia que ningún hombre que no fuera Kadosh, que no fuera santo, podía ver el rostro del Eterno y sobrevivir. Y el sumo sacerdote, el Kohen Gadol de Israel, en esta festividad, en esta santa convocación, solamente podía entrar una vez al año, ¿sí? Ningún hombre podía ver el rostro de Elohim y sobrevivir. Una vez al año, el sumo sacerdote entraría al lugar santísimo y estaría cara a cara con el Eterno. Y sería en el día de expiación, en el día de Yom Kippur. Hebreos capítulo 7, versículos 24 y 26. Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Elohim, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Porque convenía que tuviéramos tal Kohen Gadol, tal sumo sacerdote, Kadosh, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores y exaltado más allá de los cielos. Hebreos capítulo 5, versículo 10. Y Elohim lo nombró Kohen Gadol, sumo sacerdote de la misma clase de Melquisedec. Al sacrificar los animales en el altar y rociar su sangre sobre el propiciatorio, las ropas de Kohen Gadol, del sumo sacerdote,
de Israel se teñían completamente en sangre. Apocalipsis 19, del 13 al 15. Iba vestido con ropa teñida de sangre y su nombre era el Verbo de Elohim. Lo seguían los ejércitos del cielo, vestidos de lino fino, blanco, limpios, puros y montados en caballos blancos. Y salía de su boca una espada afilada para herir con ella a las naciones. Él las gobernará con cetro de hierro. Yeshua es nuestro Cohen Gadol, nuestro sumo sacerdote, que se ofreció a sí mismo en Yom Kippur como sacrificio expiatorio, como estos dos becerros, como estos dos machos cabríos. Isaías también profetizó al respecto. Venid luego, dice Yahweh, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías capítulo 1, verso 18. Las vestiduras de Mashiach, de Yeshua, se mancharon, se tiñeron completamente de sangre en el madero. Y así como lo expresa la Torá, los cuerpos de los animales sacrificados en Yom Kippur, tanto del becerro como estos dos machos cabríos, debían ser sacados del campamento donde eran quemados. Y Mashiach, Yeshua, fue crucificado en el madero fuera del campamento, es decir, fuera de las puertas de Jerusalén. Hebreos capítulo 13, del 10 al 13. Por lo cual también Yeshua, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Este Yom Kippur, esta asamblea, esta convocación, esta fiesta, este día de expiación del perdón, es el día más solemne para los israelitas, para todo aquel que es parte del pueblo, que ha sido injertado. Y debemos tenerlo por estatuto perpetuo, entendiendo esta fiesta. Es un día de purificación de toda la nación, de todo el pueblo de Israel, aún en la dispersión, aún de aquellos que en este tiempo están siendo llamados recogidos de las naciones, y purificación del santuario también. El cierre final de Yom Kippur, o de esta asamblea, o de este servicio, de este ritual, ¿sí?, que el sumo sacerdote llevaba adelante, culminaba con la Neilá, ¿sí?, con el cierre de las puertas del templo. Cuando el sagrado día de Yom Kippur llegaba a su fin con un gran toque de shofar y el sumo sacerdote salía, ¿sí?, del templo con sus vestiduras vestidas o manchadas en sangre por los pecados que habían sido expiados por Israel. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo escogido, dedicado a hacer el bien. Tito, capítulo 2, verso 14. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Juan 15, verso 3. Actualmente vivimos un tiempo de expiación de Yom Kippur. Si bien todo ha sido consumado en el madero, y esta asamblea es una sombra profética de lo que el Mesías cumplió allí y está cumpliendo, vivimos un tiempo de Yom Kippur. Aún se están expiando los pecados de todos aquellos que se encuentran en la dispersión, que están siendo injertados al pueblo de Israel. Las puertas del santuario se cerrarán, la plenitud de los gentiles de Jacob entrará e Israel se completará, será salvo. Y el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, Yeshua, recibirá la orden de su padre de salir del santuario con gran toque de shofar, con sus ropas teñidas en sangre, para juzgar a las naciones y buscar a sus redimidos, al pueblo de la promesa. באתי אליך, לא מצאתי כבר תשובות. תקשיב לי אבא, אני כמעט ונופל פה. תן לי את הכוח, כבר חלש בי לעלות. עזור לי אבא, אני קצת מפחד פה.
אז רק תבוא אליי, בוא אליי, תן לי שקט.